¡Salud! Remarco que esta situación no es normal, Feli. Esto no nos tenemos que acostumbrar a vivir pidiendo por lo que es básico y por lo que es estratégico y fundamental, como es la educación pública y como son las universidades. Somos veteranos de guerra, pero la universidad a nosotros nos devolvió la sonrisa. La universidad odontológica nos hicieron todos los dientes a los veteranos de guerra. Y por eso es que hoy corresponde estar acá con esta gente. ¿Querés ser candidato a presidente? Yo he tomado una decisión personal y es ser candidato. El peronismo tiene que discutir candidaturas. Si no, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Sentado en una mesa, utilizando el mecanismo del acuerdo que puede darse o no puede darse. Y contra más candidatos puedan proponerse, mucho mejor. Un pibe, una piba, sectores populares, que sus padres no pudieron pasar por la universidad. Bueno, que hoy lo pueda hacer, que pueda ser médico, médica, que pueda ser arquitecto, abogado, lo que quiera. Habla de la movilidad social ascendente, pero habla de un modelo de país más igual para todos, con igualdad de oportunidades. Creo que es exactamente lo contrario del proyecto que vino a llevar adelante Milei. Como también hace Adorni, que no puede explicar cómo saltó del nivel de estilo de vida que tiene ni del patrimonio. Nosotros sí podemos explicar cómo cambió nuestro estilo de vida, porque hay una ley que nos está cumpliendo y hace 2 años que nuestros salarios están congelados. Tiene una emocionalidad importante y no lo diseminuía con un grito lo que hizo. ¿Y usted va a seguir participando tanto de gabinete como de mesa política? Lo que está en riesgo es mucho más profundo. Lo que hoy está en riesgo es la democracia misma, es la plena vigencia del Estado de Derecho. Hay un manoseo a propósito, creo que hay un mensaje que es muy claro. De financiar la educación es un proceso que ellos están llevando a cabo adrede. El mensaje es clarísimo cuando en el Congreso te lo llenan de prostitutas, te lo llenan de un tipo que se pone un termo en la cabeza y vienen y te dicen, no, estudiar es de boludo. ¿Para qué vas a estudiar? Si después nos metemos abogados en el Congreso. Le recortaron a la educación, las rutas son un desastre, le recortan a los jubilados. Hay gente que se lleva al 3%. ¿A dónde va esa guita? Nadie se lo pregunta. Entonces, ¿cómo es más fácil? Si un pibe estudia economía, si un pibe estudia derecho, estás educando a una persona que se va a dar cuenta de lo que está pasando con la guita esa que se están llevando. La García, en Somos Radio. Remarco que esta situación no es normal, Feli. Esto no nos tenemos que acostumbrar a vivir pidiendo por lo que es básico y por lo que La es García, estratégico. en Somos Radio. Gente de todos los lados, vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea carglas de ganas. Una tormenta, una música infinita, y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Hola, ¿qué tal? Aquí la radio. A la hora más caliente del sol nos encontramos hoy y cada día. Buen día, comunidades, buen día, compañeros. Estamos en La García, en la M530, la radio de las madres. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Qué Muy tal? bien. ¿Qué cuentan? Aquí estamos de nuevo. ¿Menos averiados? Menos averiados. Claro, esa sería. No diría ya recompuesto. No, óptimo, ¿no? Menos puntos. averiado. Ahora, Manu Saralegui, ¿cómo va? Con cortico 10. Lo cual estás barba. Allá arriba estás. No, viste la magia de la medicina moderna. Claro, sí, olvídate. Pero bueno, sí, el cambio de clima, el frío, es todo eso, ¿no? Nos pegó a todos, Total. Nos pegó a todos. Yo vengo ahí. No pasamos un antidoping acá. No, olvídate. No. Bueno. ¿Vos estás zafando, Cintia? Yo, por ahora. Antes de esta ola de frío, tuve una caidita, me acomodé y toquemos madera sin pata. Acá está, madera sin patas. Tocamos madera sin patas. Y esperamos que no. Bueno, pero sí, está bravo, ¿eh? Está bravo. Hay que, si los que puedan y estén en condiciones, habría que vacunarse contra la gripe. Porque claro, está hay campaña ya. Pesadita, ¿eh? Está bien pesada.
Bueno, 12:10. Arrancamos rápido con todo porque tenemos hoy un programa súper intenso. El post-marcha. Marcha muy multitudinaria, no sé cómo la vieron ustedes, pero fue impresionante en todo el país. Palo y medio de personas dicen, ¿no? Sí, palo y medio dicen. Y uno lo dice así suelto, ¿no? Pero 1,5 millones de personas. No, en todo el país, además, en las distintas ciudades, esto que tiene la Argentina de tener universidades, la costumbre de tener universidades, ¿no? Dirían algunos. Sí. Escuchaba algunos comunicadores hablar de las universidades como, no sé, como si dijeran algo, ¿viste? Ay, las universidades, o sea, ¿en qué momento les pidieron tanto, no? Total. Criticar a las universidades públicas, una reserva, una causa nacional, histórica, bueno, en fin. Así estamos. Plantamos bandera un poquito con el clip de voces, repasamos el clip de apertura por el equipo de producción realizado brillantemente ahí con Mariana Collante a la cabeza de este trabajo diario que es tener las voces, este clip de voces con el que arrancamos La García. Escuchábamos a Mayra Mendoza en Felicitas Bonavita, con Felicitas Bonavita 530. Este gobierno no necesita industria, por eso no necesita universidades, solo quiere timbear, lo que Cristina ya había dicho, ¿no? Vienen por mano de obra barata. Barata, no calificada, no ascenso social, primarizado, etcétera. Testimonio en la marcha, lo escuchaban, 12 combatientes agradecen a la Facultad de Odontología porque los trataron cuando volvieron a las islas. La universidad nos devolvió la sonrisa y era literal. Otro testimonio de la marcha, una docente. Adorni no puede explicar su nivel de vida, nosotros sí, decía la docente. Hay una ley que no se está cumpliendo y nuestros salarios están congelados desde hace 2 años. Anselmo Torres, en el acto de marcha universitaria, está en peligro la democracia. Y después Momo Streamer, Jerónimo Benavides, es un proceso adrede, escuchaban ustedes, y muy claro, de financiar la educación para decirte que no vale la pena estudiar, que el que estudia es un boludo. En el Congreso meten, bueno, lo dijo él, prostitutas y tipos con un termo en la cabeza, luego llevarse el 3% es más fácil, decía este streamer. Y después declaraciones políticas, ¿no? De las últimas horas. Sergio Uñac en Blender dijo: voy a ser candidato a presidente por el peronismo. Planteó lo que ya había planteado en esa carta abierta de hace unos meses, la necesidad o el pedido de unas PASO. Y Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en un móvil, aquí con la radio. La marcha es también por un modelo de país más igual, por la movilidad ascendente. Esto fue nuestro clip de voces y de esta manera también plantamos bandera. 12:13. La García y vos. Me gusta esa pareja. Cintia García en Somos Radio. Y 14 minutos. Y decía, plantábamos banderas con el clip de apertura porque, como bien ayer lo veníamos contando, la denostación del gobierno hacia la marcha federal universitaria fue que era una marcha política, ¿no? Usaron la frase también el subsecretario Álvarez de Políticas Universitarias, que había una construida sobre una mentira emocional. Entonces, ¿cuál sería la mentira emocional? Que la facultad es buena, que es una reserva, que es una construcción de argentinidad, que es una construcción de país federal, que es digamos, la razón de mucho, no explica todo, pero sí explica esta idea de ascenso social, que nunca fue atacada como hasta ahora, ¿no? La universidad pública, en realidad el ataque es hacia la educación pública. El ataque se visibiliza en números, ¿no? El desfinanciamiento y el recorte de miles de millones de pesos es el ataque concreto. El desconocimiento de una ley es el ataque concreto. Un poco hoy se redondea todo esto que ya veníamos hablando sobre la universidad pública, y quería cerrar con esta idea.
con la idea que hace el gobierno de plantear desde una política pública la propia antipolítica, ¿no? No se puede. No se puede. O sos político o no sos político, pero no podés ser las dos cosas, ¿no? O podés politizar la situación o despolitizarla, pero generar políticas públicas de desfinanciamiento y decir que la razón de la defensa es política como una crítica, por lo menos tenemos que visibilizar esta contradicción que se suma a la catarata de contradicciones que acumula el gobierno. Tantas contradicciones proporcionalmente a la depreciación del salario vía paradigma mediático dominante, que Ayer, insisto, uno se da todos los gustos, hay que dárselos en vida. Ayer, después de la marcha, a la tarde, a la noche, después del acto, después de la multitud, hice una recorridita, ¿no? Por los principales canales del mainstream. ¿No? La escuché a Cristina Pérez. Ajá. Bien, Cristina Pérez. Y es impresionante porque, claro, ¿qué pasa? Ya no pueden ocultar la masividad. Claro. ¿No? Cuando tiene este nivel de contundencia la masividad, no pueden ocultarla. Entonces, ¿cuál era más o menos el argumento de Cristina Pérez? Es una causa noble, ¿no? Que en su momento lo había usado Milei. Es una causa noble, pero está manipulado por la política, Pero, el argumento de Cristina Pérez, para redondear una idea, decía, pero no hay plata. No lo decía literal, ¿no? Sí. Pero decía, pero ¿de dónde sale la plata? Es una cuestión de ¿cómo dijo? No dijo la palabra financiera, pero usó un tecnicismo así bien economicista. No es una cuestión de gasto, ¿no? No se puede todo. Querríamos tener una universidad donde pero no se puede, ese concepto. Ahora, lo que no, era muy gracioso, ¿no? Porque lo que no se podía ocultar era la masividad del reclamo, ¿no? Yo le gritaba desde mi casa, ¿no? Le gritaba, pero a veces uno se siente así. ¿Qué pasa, no? No les pasa eso. Pero Cristina, ¿por qué no decís la plata que gastan en intereses de la deuda? Le gritaba yo desde mi living agotada después de la marcha. Bueno, 2:18. Agustín Caballero, con esa voz que Dios te dio, dame coordenadas. Muy bien, 16 grados tenemos en este momento, Cintia, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con una mínima de 9 y una máxima de 16, es decir, la estamos transitando en este momento. La humedad es de 41%, presión de 1017 hectopascales. No se esperan precipitaciones ni para hoy, ni para mañana, ni para pasado, tampoco para el inicio de la semana próxima. Hasta ahí llegamos. Sabemos lo que sucede con el Servicio Meteorológico Nacional. Vías de contacto tenemos también, nos pueden buscar en YouTube como Somos Radio M530, en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y demás. Y también si nos quieren escribir al 11 32 000 530, estamos recibiendo y leyendo mensajes constantemente. ¿Quiero disfrute lo dejamos para después? No, dale, hagamos quiero disfrute. Muy bien, entonces, tenemos... Así ya la gente llama y, ¿viste? Y promediamos, ¿no? Tenemos un par de entradas para No tiene un desgarrón, ¿sí? Obra de teatro de Rita Cortese, donde actuarán también Vera Spinetta, Julieta Cardinali, este miércoles 13 de mayo, es decir, hoy, en el Teatro Dumont, Santos Dumont 4040. Reitero, un par de entradas para No tiene un desgarrón, al 11 32 000 530, van a estar participando por ese par de entradas. Y tenemos una agenda cultural sobre la que vamos a avanzar en un ratito, pero ya les spoileo la obra que están haciendo, el trabajo que están haciendo Pedro Saborido con Felicidad y Terapia Peronística, ¿no? Imagínense lo que es eso. Viene muy bien, creo. Un ratito, viene muy bien. Para la salud mental colectiva. Hay que pensar una palabra para la dirigencia radical de las universidades, ¿no? Un parrafito ahí. Cómplices. Un punto. Bueno, ¿viste? Porque la dirigencia radical de las federaciones universitarias y de algunas organizaciones, ya vamos al móvil, es que estaban ayer en la marcha, que pedían que se cumpla la ley y todo muy bien, pero ahí es donde hay que hacer el anclaje de la política, ¿no? Ahí es donde se necesita politizar más la cuestión para que después no hacerle el terreno fértil para las votaciones de las leyes erosivas de los propios derechos que después reclamamos, ¿no? Hacemos una rondita, ¿les parece? Y arrancamos con nuestros ojos de la M530 en la calle. Martín Suárez, querido, ¿dónde estás?
¿Cómo te va, Cintia? Estamos en Avenida Corrientes 655, donde se ubica la sede central del PAMI, que está, bueno, ya sabemos, atravesando por la peor crisis desde la vuelta de la democracia, una institución que hoy 13 de abril, cumple 55 años de vida, de historia, y en ningún momento pasó por este proceso de vaciamiento que está pasando actualmente. Y detrás de esta institución, Cintia, hay millones de jubiladas y jubilados que la están pasando realmente mal. Algunos dicen que esto es un genocidio encubierto por parte del gobierno nacional, porque les quitaron los medicamentos, les quitaron todas las prestaciones. Ahora es más que seguro van a cerrar una de las sedes mayoritarias, que es la de Hurlingham, que salió en diferentes medios de comunicación. Bueno, el peor momento que está atravesando la obra social de jubilados y jubiladas. Y estamos con Valentino, que integra una de estas organizaciones que se están por manifestar en las puertas del PAMI. ¿Cómo te va, Valentino? Gracias por estos minutos. Vos me decís que no cobrás la mínima, pero así todo tampoco llegás a fin de mes, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, sí, cobro un poco más de la mínima, pero igualmente, hoy los gastos son terribles para nosotros. Y como dijiste vos antes, las prestaciones son cada vez menos. O sea, gracias a Dios yo estoy más o menos bien, pero cada vez que tenés que hacer algo y vas a pedir un medicamento, a ver, el 50% tenés que pagar. Me comentaba un caso particular el tuyo. No consumís medicamentos, no te medicás, no tenés ningún problema de salud, por suerte, pero cuando te engripás y tenés que ir a comprar un ibuprofeno, no podés. No, a ver, una tirita de ibuprofeno sale 10 lucas. Digo que, a ver, esto me pasa a mí, pero hay otros, tengo montones de compañeros, montones de gente que conozco, de adultos mayores, que no pueden ni caminar. Valentino, conozco muchos casos de jubilados y jubilados que por no llegar con la mínima, por cobrar la mínima o la jubilación intermedia, al mismo tiempo trabajan. ¿Es tu caso también? Algunas veces hago changuitas, cambio pavadas, porque cosas grandes no puedo hacer, para llegar a fin de mes, pero recontra ajustado, igual que muchísimos. Mira, es la verdad que, como dijiste antes, es un genocidio encubierto. Primero eso, y segundo, de que el PAMI no está dando las prestaciones que realmente necesitan. Eso es letal directamente. Entonces, a ver, eso es terminal para muchos adultos mayores. A ver, las operaciones las están traspasando de fecha en fecha, no hay prótesis. Una operación de cadera tarda 6 meses en tener turno. 6 meses. Alguien que no puede caminar. Digo, con los oncológicos van retaseando, tenés que hacer todo un laburo. Bueno, van a marchar después, ¿no?, de que termina esta actividad acá hacia Plaza Congreso. Sí, nosotros después vamos a la Plaza de los Congresos como todos los miércoles, acompañamos a todos los jubilados, estamos ahí, y aparte hoy decidimos venir acá para hablar directamente y presentar, hacer un pequeño volante. Mira, lo que pedimos es restitución restitución plena de medicamentos sin cargo, atención médica garantizada y turnos en tiempo razonable, recuperación de prestaciones médicas y sociales recortadas, trámites simples y atención presencial para quien la necesita, transparencia y nueva forma de financiamiento, basta de intervención y la normalización. Gracias, Valentino. No, gracias a ustedes por sacarnos. Un abrazo grande. La palabra de Valentino, uno de los tantos millones de jubilados que la está pasando realmente mal en la República Argentina de Javier Milei. De aquí, de la sede central del PAMI en Avenida Corrientes al 600, van a marchar a partir de las 2 de la tarde hacia Plaza Congreso como todos los miércoles. Así es, porque hoy también es miércoles, como cada miércoles de jubilados. Gracias, Martina, micrófono abierto. Hasta luego, Cintia. Hasta luego. 12 y 24 minutos. Hacemos una ronda que termina con Rulo de la Torre con su columna, así que arrancás, Agustín, vamos. Bueno, si no, íbamos a hablar de todo lo que dejó ayer la jornada del fútbol argentino, con una semifinal ya conformada y 2 equipos clasificados, y también una conferencia de prensa de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en medio de todo un escándalo que rodea al club español. Hablamos la semana pasada con Juli Saúd de que 2 jugadores habían agarrado trompadas en el vestuario, de que el club también sufrió la lesión de su lateral izquierdo por más de un año, y ahora se sumó esta conferencia de Florentino Pérez, que dejó muchísimas cosas para ir desandando a medida que avanza el programa. 2 y 25 minutos, Manu Saralegui. Bueno, para profundizar en el debate que se abre luego de la masiva movilización de ayer,
cómo se va a reconstruir el sistema universitario, científico, tecnológico argentino, cómo se van a financiar los medicamentos del PAMI, las jubilaciones, el aumento de salarios. El debate económico en el peronismo, para seguirte tu planteo, Cintia, sobre cómo profundizamos la discusión. Ayer Máximo Kirchner decía en sus redes, algunos que apoyaron al gobierno al principio del gobierno, ahora parecen con cara de preocupación por los efectos del ajuste. Puedo tratar de pensar un poco, para continuar la columna de la semana pasada, sobre el debate económico del peronismo, con la pregunta: ¿hay que crecer para distribuir o hay que distribuir para crecer? 2:26 y Raúl Rulo de la Torre, que hace presentación y desarrollo de su columna. Todo tuyo. Bueno, cómo no. Podríamos decir que la pregunta hoy que hay que hacerse en el plano industrial es: ¿se prolonga la crisis o se profundiza la crisis? No mucho más de eso. Guatemala y Guatepeor. Claro. A ver, elegime. No mucho más que eso. Y la verdad es que algunos datos están marcando que vamos más hacia lo segundo que hacia lo primero. Excelente. Es decir, hay una profundización de la crisis. Uno se preguntaría, y dejo la pregunta así sin respuesta, es decir, ¿qué le pasó a Caputo? ¿Se comió la curva cuando dijo que íbamos a vivir los 18 mejores meses de la historia reciente económica argentina? Bueno, esto lo dijo con algunos datos de marzo que parecía que había algún repunte, algún rebote de algunos sectores. La verdad que los datos de abril barrieron con cualquier expectativa que pudiera haber. Voy a hacer un repaso. No se preocupen demasiado en retener los números. Estamos hablando de actividad industrial. Actividad industrial. Hago el repaso, no se preocupen por retener los números, pero imaginen un poquito la dimensión que tiene esto. El índice Construya, que tiene que ver con insumos para la construcción. Sí. Abril cayó con respecto al año pasado casi un 5%. Industria metalúrgica está cayendo también entre un 4 y un 5% marzo y abril con respecto al año pasado. Faena de carnes, acá incluye carne que viene para el consumo interno y también para exportación. 12% cayó en abril y si tomamos, digamos, bueno, por ahí abril fue un mes excepcional, bueno, tomamos el cuatrimestre, 7% cae con respecto al año pasado. Acá hay un punto importante, industria automotriz. Punto importante porque, primero, que es uno de los sectores que mueve mucha más actividades, no solo la industria automotriz, el efecto en cuanto a trabajo, ¿no? Claro. Pero además se supone que es uno de los sectores que está destinado al consumo de clase media y media alta, o alta directamente. Claro. La producción en abril con respecto al año pasado cayó 17%, pero las ventas de autos de producción nacional cayeron el 31%. ¿Qué está pasando acá? Y en este sector me empiezo a detener para ver algunas referencias mayores. Hay una acumulación de stocks, es decir, todo lo que pasó los meses anteriores con caída de la producción todavía no llega a reflejar lo que está pasando en el mercado. Por eso es que destaco de este dato. Acá sí empiezo a pedir que presten atención para interpretar. Si la producción está cayendo 17% y las ventas 31%, quiere decir que las perspectivas son peores que la realidad actual. Es decir, porque lo que está pasando es que se produce lo que no se vende. Entonces se acumula stock. Claro. 140.000 unidades se calcula que están acumuladas de stock sin venderse. ¿De autos decís? De autos, de producción nacional. Estamos hablando prácticamente de 3 no exageremos, 3 meses de producción. Acumulada. Hay 3 meses de producción adentro. Si se dejara de producir ahora, hay que esperar 3 meses para que las ventas, si no se siguen cayendo, ¿no?, agoten esa producción. Claro. Esta es la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se ve detrás de esto? Es que cada vez es mayor la participación de la venta de autos chinos, que están entrando, los importados chinos, que están entrando a un precio, calidad, producto muy conveniente. Digamos, no son baratos, pero son autos de altísima gama. Entonces, se está llevando la crema del negocio, es decir, la gente de mayor poder adquisitivo está eligiendo los autos chinos para... que en general son híbridos, es decir, andan tanto con combustible como eléctrico. Hay una proporción hoy del mercado que ya supera el 10% de autos chinos. Entonces, este es otro fenómeno que se está dando. Cambio de rubro. Veíamos el tema del índice Construya. Me voy específicamente al sector de cemento. Claro, cemento viene golpeado por la obra pública, pero parecía que se iba repuntando un poquito la obra privada, más o menos caminaba. No.
Caputo habla de los 18 mejores meses. Bueno, acá hay un numerito que casi le empata. El dato de abril es la peor caída en los últimos 17 meses. Ahora, Rulo, tenés el dato de Loma Negra, viste que Loma Negra... Ahí voy a ir. ¿No? Vas a eso, ahí voy claro, a ir. claro. Después vamos a puntualizar el Claro, caso mirá cómo me leíste la mente, porque te lo iba a pasar... Sí. No, pero lo vamos a puntualizar y explicar porque es muy interesante. Es muy, sí. La caída de la producción en abril fue de 13% con respecto al año pasado. Es decir, se desmoronó todo lo que se pensaba en los primeros meses del año, que iba a haber una recuperación. Y lo que pasó con Loma Negra es un dato, porque no tiene precedente histórico lo que pasó en Loma Negra. Loma Negra es primero, que estamos hablando de la planta. No. La planta se llama así en tono francés La Malí, obviamente, la de la barriga, que es por Amalita. Claro. La Malí. Le Malí. Y acaba de cambiar de dueño. Recordemos que esto hace rato que ya no es más de la familia Fortabat. Que Mindlin, pasó, ¿no? Claro, pasó primero, estuvo durante muchos años en manos de la brasileña Camargo Correa, pero la acaba de comprar Mindlin. Pampa Energía. Un empresario que hay que prestar atención, ¿no? Estos movimientos expansivos. Sí, totalmente, totalmente. Ayer se lo decía a un amigo, Alejandro Apo, que íbamos caminando por la marcha, pasamos frente a Pampa Energía, le digo, mira, acá amigo está... en común, amigo en común, claro. Acá está uno de los grandes ganadores del modelo de Milei, de este modelo y de algunos anteriores también. Y que quieren ser artífices de lo que viene también en términos políticos. Claro, eso te iba a decir. Reporta como uno de los constructores de lo que viene, ¿no? Sí. Total, hay que ver en qué lugar. Por eso. Tratemos que sea un lugar secundario. Pero bueno. Después, no quiero. Perdón, me voy. Pero un gran derivarme mucho por esta rama, pero también. Vamos a tener que seguirle en algún momento. Porque un gran ganador va a reportar en un lugar y también tiene que ver con el tema del modo de financiamiento que tiene cierto sector de la burguesía nacional o de la oligarquía criolla, no sé cómo llamarlo, pero el tema. Tienes que decir la política. Sector también. Bueno, tiene que ver. Digo, pero pará, el dato de Loma Negra es que frena uno de sus hornos, que estás hablando. Apagón del horno. Apagón del horno. Por hasta noviembre. Hasta noviembre. Por 6 meses, dice. Por baja de ventas, digamos. Claro, apagón del horno principal de la planta por 6 meses. Deja de producir ese horno por 6 meses. Lo justificaron en una parada técnica. Parada técnica lo dice la misma gente del sindicato. Dice, parada técnica puede ser de 40 días como mucho. No existe eso, parada técnica de 6 meses. Claro. Pero además agrégale que este es el principal horno. El segundo horno lo paran por 2 meses. Mayo y junio, es decir, ninguno de los hornos principales con que produce Loma Negra van a producir. Estamos hablando de cemento. De cemento, la principal fabricante de cemento. Y cemento para el mercado interno, obviamente. Cemento por el... Bueno, y si no tenés obra pública, no tenés nada. La caída de la construcción. Nada. Este es otro sector donde se le vino acumulando stock y las ventas no salen. Un sector que además por ahí apostó al tema de que iba a haber algún repunte, recuperación este año. No ocurrió. Se quedaron con esa situación. Pero hay otro punto que lo vincula mucho con otra actividad que me parece interesante. Paran porque uno de los principales costos de la producción de cemento es el gas. Y paran los meses de invierno. Van a parar absolutamente los meses de invierno porque paran los 2 hornos. Y el otro verán en julio y agosto si arranca o no arranca. El otro lo van a mantener parado ya hasta noviembre. ¿Qué pasa con el precio del gas? Y acá me voy a otro tema porque está muy vinculado a esto. Y estamos hablando, repito, Mindlin, gran productor de vaca muerta. Correcto. Loma Negra, gran consumidor de gas. Parecía que acá el ciclo era perfecto. Una integración razonable incluso, claro, para una empresa. Integración vertical razonable. Pero ¿qué pasa? Cuando bajás en la integración, Manu, de un lado tenés el consumo interno. Y si bajas por el otro lado, te vas a la exportación. O sea, hay dos ramitas vos tenés la producción del insumo principal, la producción de un insumo fundamental para la construcción, y después al final a quién se la vende. Es decir, ¿y qué me están comprando de afuera? Y me están comprando el gas, no me están comprando el cemento. Total. Y el mercado interno no me está comprando el cemento porque se me vino abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer con el gas? ¿Lo utilizo como insumo barato para la producción de cemento o lo exporto? La respuesta es la segunda, obviamente. Total. Entonces,
Mientras el gas se va a exportar, el que se produce en Vaca Muerta, la industria cuando necesite gas, ya de por sí normalmente no es suficiente el gas que se pone por el mercado interno, por lo cual todavía hay que seguir importando GNL. Porque no están los caños para es el limitante, la restricción sobre la falta de caño, porque después del Néstor Kirchner no se hizo más nada. Claro. Inclusive el proyecto de Néstor Kirchner, que tenía una segunda etapa, etapa del tampoco se hizo. gasoducto. Entonces, va a haber que importar. Y el gobierno tuvo la brillante idea, seguramente de la mano de Sturzenegger, de que privaticemos esto. ¿Para qué queremos en ARSA si total esto se puede privatizar y que se arreglen los privados? ¿Qué pasó con los privados? Dijeron, no, si tengo que venderle al mercado interno a un precio restringido y el GNL hoy me sale el 80% más que el año pasado, no voy a tener, esto no es negocio. Frena la producción. No va a haber gas importado. Va a haber problema para importar el gas. Hoy estamos, ¿qué fecha? Estamos de mayo 14, 13. Supuestamente siempre 13 de mayo. Los contratos de importación de gas para el invierno, ya en los primeros días de mayo hay que tenerlos cerrados, porque si no después no llegas. No los encontrás. O tenés que pagar un precio spot, que es el precio del mercado inmediato, que es muchísimo más caro todavía. En vez de los $20 que hoy se pagan promedio, que es el millón de BTU, que es la medida que Tenemos que redondear, Rulo, después la continuamos. La cuestión es que tiene que ver con esto, con lo que está pasando con la previsión del aumento del gas para el invierno que va a tener la industria, está provocando que no solo Loma Negra haya decidido, porque en este caso lo comunicó, anticipó, dejo de producir. Antes de pagar el gas a un precio que no sé a cuánto va a venir, encima no sé si lo voy a conseguir, dejo de producir. Pero hay otras actividades que no lo están anunciando, pero va a pasar lo mismo. Hay industrias que, por falta de gas, van a decidir parar las plantas durante el invierno. Y esto es por un error garrafal que acaba de cometer el gobierno con el tema de la privatización de las importaciones de gas. Claro, porque es costo-beneficio. ¿Te rinde o no te rinde? Y sobre todo si tenés un sobrestock. Sí, ¿no? Costo-beneficio, Cintia, pero además es previsibilidad, es decir, planificación. Claro, a corto plazo. Este gobierno, entre los males que tiene, es que no se niega a la planificación. Entonces, porque no lo quiere hacer el Estado, dice que lo haga el privado, y el privado no lo hace. No planifica, claro. En esto no lo hace. Planificación estratégica son tan palabras para ellos tan perversa como justicia social. Entonces, estamos con este problema y vamos a tener un problema gravísimo. Ya te puedo decir que la desindustrialización o la crisis industrial se está agravando, no es que persiste, se está agravando. Y con esta perspectiva, guarda que el invierno puede ser todavía peor. 12:38, la columna de Raúl Rulo de la Torre. La García, en Somos Radio. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El municipio de Moreno pone a tu disposición Casa Pueblo, un espacio de acompañamiento pensado para recibir y escuchar a personas y a familias atravesadas por los consumos y las adicciones. Brindamos tratamientos terapéuticos gratuitos, talleres en prevención de consumos en adolescentes y jóvenes, grupos de contención para familias y referentes afectivos. Además, contamos con puntos de primera escucha que están en distintos puntos del municipio y una guardia de 24 horas solo para emergencias. Para más información, búscanos en las redes como Casa Pueblo Moreno. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, en tiempos donde el odio busca imponerse,
la cultura sigue siendo un lugar de encuentro. En una nueva edición de La Cultura Resiste, este miércoles 13 de mayo a las 19, recibimos a Florencia Peña, una charla abierta sobre democracia, cultura, medios y el rol del arte en tiempos de odio y desmemoria. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresa a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Y de pronto, la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato. Y 44 minutos. Vamos, que tenemos todavía por delante toda la semana, ¿eh? No se me hagan los cansadas acá. No. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar órdenes y decir si alguien está cansado o no. Bueno, no importa. Pobrecito, ya saben ustedes. Tenemos un par de avisos que podríamos decir de avisos parroquiales, Manu, ¿no? Correcto. Charlas que me parece que está bueno, convocatorias, encuentros. ¿Querés arrancar vos? Arranco yo. Están muy movidos San José 11 estos días. Cuento la de hoy, hay que estar atento a lo que pasa en los próximos días. Sí. Hoy, una convocatoria argentina con Cristina, una actividad en la Puerta de San José, una charla abierta en contra de la persecución judicial. Cristina Inocente, mafia judicial o democracia, a partir de las 5 de la tarde. Estarán presentes el diputado nacional Rodolfo Tailade, de la provincia de Buenos Aires, la diputada nacional Vanessa Sile, de la provincia de Buenos Aires, secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales, y el doctor Federico Parugolo, del Frente de Abogados Populares. Modera Natacha Prieto Trías, de Buenos Aires 3D. Hoy, en poquitas horas, acá cerca, en San José 1111, quien quiera acercarse al balcón de Cristina, habrá una charla abierta contra el lawfare y la mafia judicial.
ahí en el, digamos, en la esquina. Ahí tenemos el flyer. El que quiere y pueda acercarse. Ahora, qué interesante ocupar ese territorio de maneras diversas, ¿no? Ya sea con una performance de danza, con un encuentro de militancia y charla y mate, con una charla para explicar las causas judiciales, el lawfare, causas judiciales, la persecución política, mediática, etcétera, que llamamos lawfare. Sí, y por supuesto estamos ya en vísperas de que se cumple un año de la sentencia que condenó, proscribió y encarceló a Cristina Fernández de Kirchner, y como una presa política que es Cristina, siempre es importante, ¿no? Como, acercarse cuando Lula estaba en el Pelar, en el nordeste, en la selva. El campamento del PT todos los días, a la mañana y a la tarde saludaban, la gente se acercaba. Imagínense que había que hacer un campamento en el medio de la nada, ¿no? Con unas carpitas, los militantes que iban de a poco. ¿Por qué? Porque también es mantener la moral de la militancia y de los presos políticos, ¿no? Exacto, que no les afecte la soledad, que no les afecte el aislamiento. Bueno, y también San José 11 hay que estar chusmeando todos los días, hay alguna actividad en la semana. Así que bueno, hoy esta, mañana será otra, pero ¿a qué hora es? Hoy a las 5 de la tarde en San José 11, Cristina Inocente, Mafia Judicial o Democracia, charla abierta contra el lawfare, Rodolfo Tailade, Vanessa Siley, Federico Palvuolo, modera Natacha Petofías a las 17 horas. Yo sumo otra convocatoria en el Instituto Patria, esto es para este jueves 21 de mayo, 18:30 horas, la mafia judicial contra Cristina, causa Cuadernos, ¿no? Para entender ese bochorno que está ocurriendo de la causa Cuadernos, van a exponer Irina Hauser, periodista, acá compañera de la M530 y otros territorios, Juan Carlos Lascurain, empresario, Gerardo Ferreira, empresario, José Ubeira, abogado. Sí, un panel fuerte. Jueves 21 de mayo, 18:30 horas. El otro jueves, ¿no? La semana que viene. No, claro, este jueves no, el que viene, exacto. Jueves 21 de mayo, 18:30 horas. Rodríguez Peña 80 Cava, obviamente en la Ciudad de Buenos Aires, para quienes nos están escuchando y viendo. Y esto lo retomamos la semana que viene también la difusión. La García, en Somos Radio. Y 48 minutos. Y agradecemos la presencia aquí en los estudios de Victoria Freire. ¿Cómo estás, Victoria? Gracias. Muy bien, gracias por venir. Ella es socióloga, feminista, legisladora porteña por Fuerza por Buenos Aires, ¿está bien dicho? Sí. Del Frente Patria Grande, ¿verdad? Así es. Y bueno, es un tema que nosotros tenemos en agenda, Victoria, permanente. Dos situaciones me parece que hoy están en la agenda urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Una son los desalojos, ¿no? Hay como una actitud de desalojo sin negociación, desalojo intempestivo, resolver vía desalojo judicial y dejar a mucha gente a la deriva. Y otra tiene que ver en paralelo, que tiene que estar relacionado también con el déficit habitacional y demás, la situación de los inquilinos, ¿no? Situación extrema en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que estás viendo, diagnosticando, intentando resolver desde la legislatura? Bien, sí, bueno, como decías recién, en la Ciudad de Buenos Aires hay una crisis habitacional, que probablemente no solo sea en la Ciudad de Buenos Aires, pero seguro se recrudece porque la presencia del mercado inmobiliario es muy fuerte. Y a su vez, porque existen políticas del gobierno de la ciudad que están destinadas, como vos decías, al desalojo, a recrudecer los métodos de persecución, no solo en términos habitacionales, sino en cualquier uso del espacio público que tenga que ver con la subsistencia. Y por el contrario, no existen políticas de vivienda por parte del gobierno de la ciudad. No existe un presupuesto que esté destinado ni a la urbanización de barrios populares, ni a políticas para el acceso al alquiler, ni a políticas de créditos que realmente permitan que la gente acceda, ¿no? Porque muchas veces los anuncios de créditos no son verdaderamente accesibles. O sea, no hay política de construcción de vivienda. No sé si hay otra ciudad tan expulsiva como la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, cómo te van corriendo de distintos barrios justamente por boom inmobiliario, que en otra época, qué sé yo, estoy pensando en zonas como Palermo, ¿no? Lo que ahora sería Villa Crespo, o el propio Caballito. El año pasado se aprobó en la legislatura de la ciudad el Código de Planeamiento Urbano, y es muy claro que toda la impronta y la propuesta de la gestión actual de gobierno del PRO tiene que ver con fomentar a los desarrolladores inmobiliarios y no fomentar en absoluto
absoluto el acceso a la vivienda asequible. Algún tipo no existe ningún plan de vivienda social, que es uno de los recursos que, por ejemplo, en muchas otras ciudades existe para regular el mercado inmobiliario, que siempre va a tender al aumento. Claro, digamos. el déficit habitacional puede ser una constante en grandes centros urbanos de la región, del mundo, donde sea. El tema es la falta de políticas públicas para contener esos déficits, ¿no? Totalmente. ¿Cómo resolvés el tema de que la gente vaya a vivir a algún lugar? Sí, totalmente, ¿no? Y eso implica, como vos mencionabas, un aspecto transversal a distintos sectores sociales, y ahí podemos ver que los barrios populares tienen detenidos sus procesos de urbanización, que eran en apenas 4 barrios populares de los 49 que tiene la ciudad, pero bueno, implicaba una puesta en marcha de una obra que hoy está detenida, y entonces en esta ciudad tenemos gente que no tiene acceso a la red de cloacas, a la red formal de gas o de luz, y por el contrario, en esos barrios populares los que están asistiendo es a operativos de saturación que tienen este fin persecutor y intimidatorio. Se prohíbe que en el barrio Mujica ingresen los materiales de construcción, la gente que está arreglando su casa o haciendo una pieza. Se prohíbe a los negocios el ingreso de materiales. Sí, hay una prohibición que ahora empezó a verse con la posibilidad de algún tipo de negociación y de entrada de materiales pequeña, regulada, etcétera, que por supuesto no tiene ningún marco de regulación formal, es simplemente intimidación y persecución, que también ocurre hacia quienes eran los comerciantes de garrafas, que es un elemento vital en el barrio Mujica para poder sostener la vida diaria. ¿Dónde está exactamente el barrio Mujica? Es la Villa 31. La 31, es como está renombrada la ex Villa 31. Pero y ahí sigue habiendo déficit de agua potable. ¿Te recordás? Me acuerdo el año pasado, se puso en evidencia la falta justamente en la suspensión porque digamos, el PRO no gobierna hace 2 años en la Ciudad de Buenos Aires, ya ¿no? Van a ser 20, aunque digan, aunque Larreta se ufane de que se lo extraña, bueno, no sé si la gente del barrio Mujica, de la Villa 31 extraña, ¿no? Porque el déficit, por ejemplo, de agua potable, etcétera, tiene sí, es insólito que en esta ciudad años no haya acceso a las redes formales de agua, de gas y de luz. Pero lo que mencionabas antes respecto de los desalojos, que es algo que estamos acompañando con mucha atención en el último tiempo, nos preocupa porque hay un cambio de modalidad. Siempre hubo desalojos, los desalojos ocurren por orden judicial, ese es el proceso usual. Pero este gobierno está insistiendo y haciendo bandera que ya llevó adelante más de 600 desalojos y que quiere llegar a unos cuantos más. O sea, entra a las viviendas, nosotros decimos, en vez de desalambrar es desalojar. Total, muestra cómo vive la gente, es algo bastante indigno para el propio jefe de gobierno, ¿no? Estar mostrando cómo viven personas hacinadas es complejo. No, y que eso lo consideran como una limpieza, ¿no? O sea, lo ven como ahora, sacar la mugre de la ciudad es sacar gente. Total, pero son familias que viven hace 20 o 30 años. Sí, claro. Ahora está ocurriendo un desalojo a pocas cuadras de acá, en Pasco y México. Viven 5 familias en el inmueble que estaban, una de ellas haciendo un trámite de usucapión. El trámite de usucapión se puede hacer cuando llevas más de 20 años en la vivienda. O sea, que estamos hablando de vecinos. Adquirís la propiedad por el paso del tiempo. Exacto. Son vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires que están siendo expulsados de sus hogares sin alternativa, porque como no existe política de vivienda, lo único que se hace es establecer un subsidio que suerte si conseguís un presupuesto en un hotel y en qué condiciones para que te acepte ese subsidio y Yo poder... me quedé impactada, bancar. No sé, capaz que no lo sabés, pero lo digo y también como una interpelación para ver qué pasó con ese hombre que desalojaron y que las cámaras de televisión filmaban, ese jubilado que desalojaban y que no se sabía dónde lo llevaban y nunca nadie supo a dónde fue. Entonces, no sé dónde va esa gente. Bueno, ¿no? En general, lo que nos reporta el gobierno de la ciudad, por ahora informalmente, es que, porque sobre todo esto hacemos pedidos de informes permanentes, es que la mayoría toma el subsidio habitacional. En verdad, un 45% toma el subsidio habitacional, un 50% ve cómo se las arregla con algún familiar y un 5% va a paradores. Paradores es igual a estar en situación de calle, porque efectivamente están destinados para ese motivo. Y tener un subsidio habitacional es algo bastante parecido, porque es estar en un hotel o en una pensión en pésimas condiciones y tener solo por un tiempo esa cobertura. Ahora, lo preocupante de estos desalojos
es que muestran una nueva modalidad que es la del riesgo de derrumbe. Entonces, ¿cómo ocurren? Va la guardia de auxilio a la mañana, hace un informe que tiene apenas un renglón que dice por razones de seguridad edilicia se indica el desalojo inmediato. Claro. Y durante el día llegan los camiones de mudanza y la gente tiene que sacar sus cosas. Entonces nos hemos encontrado con situaciones de chicos, porque 1 de cada 3 personas desalojadas son niños y niñas. 1 de cada 3. Exactamente. Ya van 1.426 personas desalojadas en estos meses de este año 2026. De los primeros meses, del primer trimestre, que es la información con la que contamos. La mayoría de esos desalojos, de esas personas desalojadas, fueron desalojadas por peligro de derrumbe, el 50%, que es esta modalidad express. Porque es importante marcar la diferencia, porque cuando es por orden judicial, hay un tiempo, hay un proceso legal, se ampara a las personas que tienen alguna dificultad de discapacidad, jóvenes o niños con alguna necesidad particular. Hay otras posibilidades de organizarse en el tiempo. Hay una resolver. contemplación te diría, humana, ¿no? De Sí, una comprensión de la situación. Y la justicia interviniendo y dirimiendo por un conflicto de intereses entre la familia que vive y la persona propietaria. En este caso hay una acción que se lleva adelante a través de la guardia de auxilio por un trámite administrativo que deja a esos chicos y esas chicas sin casa a lo largo del día. Y sin discusión, sin debate. Sin ninguna discusión. Claro, de prepo. Derrumbe, peligro de derrumbe. Eso sucedió para dar una dimensión también, porque van a hacer estos operativos de desalojo y de peligro de derrumbe en viviendas colectivas. En el barrio de La Paternal vivían 50 familias. En esa ocasión reprimieron incluso a los legisladores que habíamos ido a acompañar. Estuvo aquí Pitu Salvatierra. Exactamente. 50 familias. Hacía 20 años o 30 años que vivían en el inmueble. Una me dijo, el papá correntino de ella llegó acá en el 83 a esta vivienda. Son muchos años, son muchas generaciones viviendo en los inmuebles. Totalmente. Y el procedimiento es este conjunto de familias por la intimidación de la presencia policial, que no puede irrumpir de todas maneras en el domicilio porque no tiene orden judicial, pero intimida en su presencia, inclusive recurriendo a la represión, y con el informe administrativo de la Guardia de Auxilio operan a través del miedo y las familias finalmente desalojan. Y esto es lo que nos preocupa, porque está sentando precedentes de arbitrariedad, de violencia y de prepotencia muy grandes, que es lo que intentamos denunciar y por supuesto acompañar a las familias. Ahora, lo que a mí me parece, para ponerle carnadura política a la temática, ¿no? A mí lo que me parece increíble, no deja de sorprenderme y no lo puedo naturalizar, es que Jorge Macri se monte sobre esto para hacer campaña. O sea, que diga, miren esto, ¿no? Miren, lo streamea, lo reilea, o como se diga, y dice, y que haya un porcentaje de esta sociedad que diga, eso está bien. Eso es lo que yo todavía no puedo comprender. Sí, o quizás es comprensible, pero es sumamente repudiable, porque es una espectacularización de la crueldad, intentando disputar un electorado que fue perdiendo en la última elección. Este gobierno, con 20 años, está en una situación de mucha debilidad y está buscando recuperar un electorado que hoy quizás está representado en La Libertad Avanza. Y como se hace una política de redes sociales y encuentra que hay muchos vecinos y vecinas de la ciudad que festejan esos niveles de racismo, de exclusión, de violencia, se apoya en esa base social, negando que hay toda una porción de la ciudad de Buenos Aires que es solidaria, que se organiza, ¿no? Exactamente, y que repudia este tipo de cuestiones, porque realmente festejar que desalojen a chicos y chicas que vuelven del colegio y se encuentran sin su vivienda de esta forma no tiene explicación, no tiene. Vos, Vicky, haces una lectura, en función de lo que le respondés a Cintia, vos haces una lectura de que este proceso abierto de una política de desalojos está menos asociado a una búsqueda de negocio inmobiliario, etcétera, y más a una búsqueda de una narrativa política y una expresión política de poder mostrarle a un sector radicalizado, si se quiere, del electorado porteño, que son más radicales, son más radicales que Milei, o son más de ultraderecha que la ultraderecha. Sí, en alguna medida sí, pero sobre esto de todas maneras una observación. Esto que está ocurriendo con estos desalojos se pronunció en los últimos meses, inclusive para ser estricta desde septiembre del año pasado. Aparece como un método nuevo. Claro. Antes no sucedía que
el 50% de los desalojos sean por peligro de derrumbe. Ocurría a través de orden judicial. Inclusive también nos hemos encontrado con desalojos administrativos que tienen más esta característica, que es cuando el inmueble es público, hay un decreto a la mañana de desalojo y el desalojo opera durante el día, ¿no? Saltea todas las instancias judiciales. Ahora, esta modalidad y los videos que vemos, ¿no? Jorge Macri yendo después de que se desalojó a las familias a saludar a los policías, mostrando, bueno, al Pitu Salvatierra. Claro, esto está bien, esto está bien. Mostrando cómo viven las personas, ¿no? De una forma lamentable, parece algo más vinculado a la espectacularización política. No quiere decir que no haya un negocio inmobiliario por detrás, porque efectivamente el negocio está presente en nuestra ciudad, pero también vemos que muchas veces los desalojos ocurren en inmuebles que luego son tapiados. No hay proyecto, no hay plan, no hay... Y eso es lo que ocurre incluso con los inmuebles públicos. No van inmediatamente a subasta, pero como es un proceso que, como insisto, está ocurriendo ahora, vamos a ver en lo próximo cuál es el destino de esos inmuebles finalmente. ¿Hay algún proyecto desde la legislatura, algo que además de los pedidos de informe como para hacer mella en esta situación, para intentar meterle un poco de representación popular a todo esto? Sí, estamos trabajando en un proyecto que establezca un protocolo integral de acción para todos los desalojos, e inclusive para estas situaciones, porque la dificultad que existe es que el peligro de derrumbe es algo que puede argumentar un procedimiento de evacuación efectivamente. Y estaría bien que la Guardia de Auxilio intervenga si hay un peligro de derrumbe real y que se apuntale ese inmueble y que las personas que vivían ahí puedan restituirse, ¿no? Restituir su vivienda. Entonces, nuestra propuesta tiene que ver con esto, que haya obra, que haya un plan, que haya una evaluación seria, que se indique un nivel de riesgo y que se hagan obras que den garantías y seguridad hasta que exista otra posibilidad. Y que esa gente no sea arrojada a la nada, ¿no? O sea, porque yo digo, llegar a un desalojo es una instancia última, ¿no? Y muchas veces, bueno, hay que hacer el desalojo porque hay, como decimos, hay un conflicto de intereses entre el dueño de la propiedad y quienes viven allí, pero que sea una política te diría de disfrute incluso, de validación. O sea, y yo lo he escuchado además a Jorge Macri hablar, esto es para la gente de bien, ¿no? O con el tema de la paralización de urbanizaciones en los barrios populares, bueno, no urbanizamos más y con estos recursos construimos plata para policías. Lo he escuchado decir esas cosas, compitiendo a ver quién es más cruel, quién es más de derecha, si se entiende esa idea de ese calificativo. Sí. Bueno, hay que disputar también políticamente la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, y esperamos que tengamos que podamos dejar de estar corriendo detrás de estas urgencias y empecemos a hablar de la vivienda y de las políticas que necesitamos en esta ciudad para que el derecho esté reconocido. En materia de esto de disputar políticamente esta ciudad, ¿se logró armar alguna red con otras organizaciones, movilización? Porque todo esto lo que estás diciendo es claramente una denuncia de un proceder contra la población, que además detrás de una mentira, ¿no? El del tema de la... Ya tenés varios casos de denuncia de derrumbe. Bueno, ¿qué pasó no con el último, sino con los primeros? ¿Cuál fue la determinación edilicia de que había peligro o no había peligro de derrumbe? Digo, esto necesita, lo que estás haciendo vos es buenísimo, lo de la denuncia, pero también es bueno referenciar lo que se está trabajando sobre este tema. En el territorio. En el territorio, claro, y es una disputa política. Sí. Creo que hay dos miradas sobre eso. Una es de largo aliento, ¿no? Y tiene que ver con que esta ciudad fue protagonista de muchos movimientos por el acceso a la vivienda y que en su momento se lograron buenas leyes de acceso a la vivienda social, cooperativa, etcétera. Inclusive muchas veces se han frenado desalojos y han habido procesos de resistencia. Hoy eso está debilitado. Eso sucede, es real. Hay que pensar cómo organizamos la lucha por el derecho a la vivienda en la ciudad, ¿no? Y cómo cada sector, en la fragmentación que existe, puede unificarse detrás de determinadas propuestas, consignas y necesidades y en defensa de un derecho propio con una arremetida feroz.
Y en lo específico, en cada barrio ocurre de forma distinta. En este desalojo que yo mencionaba de la Paternal, por ejemplo, mientras estábamos lidiando con la policía y con la gente y con sus necesidades y con lo que sucedía en el marco del desalojo, porque está vallado, no se puede acceder, estaban los docentes, las docentes y los compañeritos de curso de los chicos, por ejemplo, claro, saludando, acompañando, y organizaciones del barrio que también estaban presentes, vecinos y vecinas que veían a sus propios vecinos que hace años viven en ese lugar, les estaban decís el de la Paternal de esta forma. Claro, en el caso de la Paternal. En otros casos existen también organizaciones que están reuniéndose para asistir y acompañar. Hay personas desalojadas que están organizadas para acercarse y brindar herramientas y acompañamiento a las personas que están siendo desalojadas. Pero la modalidad es esta. Hoy, por ejemplo, a la mañana me entero por un mensaje que están llevando adelante un desalojo en México y Pasco. No hay previsión. Entonces eso debilita, es un método que por supuesto debilita la posibilidad de organizarse en todo sentido. Y sí, claro, porque es shock, te atacan al mismo tiempo desde distintos lugares. Pero claro, las organizaciones estamos también conversando y construyendo herramientas para poder ir al territorio, advertir, que sepan a quién recurrir, a quién llamar. Bueno, eso está bueno por ahí que lo cuentes, ¿no? Digamos, claro, personas que están escuchando que si tienen una inminencia del desalojo, a dónde pueden llamar, qué pueden comunicarse, a dónde escribir. Bien, bueno, la modalidad es esta, es una modalidad intempestiva. Claro. Pero también hay inmuebles que tienen procesos de desalojos previos que están suspendidos y que se resuelven por esta vía. Lo que nosotros y nosotras recomendamos es, por supuesto, acercarse y trabajar con el tejido comunitario del barrio, con las organizaciones, pero además de eso, hay organismos que en esta ciudad pueden interceder, como es el Ministerio Público de la Defensa o como es la Defensoría del Pueblo, que son quienes asisten, ayudan con el acceso a los subsidios, a la presentación de amparos, y que también tenemos que poder construir acciones que nos permitan saber cuáles son nuestros derechos. Creo que eso es lo más importante. Saber que sin orden judicial ningún policía puede ingresar a un domicilio ni puede desalojar a nadie. Tiene que haber una orden judicial. Y que incluso con un informe de una guardia de auxilio no es suficiente y que es importante exigir observar el informe, observar las actas, que es importante también que exijamos conjuntamente cuáles van a ser las obras y las acciones que se realicen en el caso de que exista un peligro real, que no podemos tampoco sí, te redoblo la apuesta, lo digo yo, sí, ¿no? Corre por cuenta mía. Y también que el macrismo entienda que pierde votos, ¿no? Cada vez que hace este tipo de cosas, ¿no? Porque si no se ampara en una sociedad o en un barrio o en una urbe que cree que lo ampara, bueno, pero hay otra que no. Entonces también me parece que hay que hacer un laburo militante, organizativo, muy de representación, que después esa gente no vote a sus propios predadores, ¿no? Porque esa es la paradoja que obviamente que ellos se amparan en el paradigma mediático que les va a construir otro sentido dentro de los barrios, ¿no? Pero si cada desalojo es una pérdida de una cadena de votos, bueno, capaz que empiezan a mirar antes de hacer lo que hacen. Gracias por este rato. A micrófono abierto para tenernos al tanto. Bueno. Repetime, ¿dónde están haciendo el desalojo ahora? Ahora en Pasco y México. En este momento. En el día de hoy están desalojando a 5 familias por peligro de derrumbe sin todavía garantías de cuál va a ser su solución habitacional. Y 1 de cada 3 desalojados son niños. Así es. Victoria Freire, legisladora porteña por Fuerza por Buenos Aires. Gracias por estar un ratito aquí en la M530. La García, en Somos Radio. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro Odontológico La Viviana, ubicado en la localidad de Trujuy, donde se hacen cirugías, tratamientos de periodoncia y tratamientos de conducto. Los turnos los pedís en cualquiera de las 32 unidades sanitarias ubicadas en todo el municipio. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Los engranajes, obra que plantea desde el humor y la ironía los dilemas que deben enfrentar los distintos personajes que trabajan en una corporación empresaria. Escrita y dirigida por Natán Kuznir, todos los domingos a las 18 horas en el Teatro Border. Entradas www.border.com.ar. No se la pierdan. Carlos Polimeni está en AM530. Liliana Felipe, gracias por venir esta tarde a la radio. Gracias, qué bien estar aquí con ustedes. ¿Cómo luchar por la justicia, por un mundo más justo? A los 24 años desaparecen a mi hermana y empieza pues toda mi vida a girar alrededor de eso. Y la lucha por los derechos humanos continúa y continúa y continúa, y están todos los demás animales diciéndome, te necesitamos que veas que nos hacen lo mismo que les han hecho a ustedes. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La García. Sabemos que parece radio, pero son abrazos. 13 minutos. Bueno, tenemos un programón, así que gracias a todo el equipo de producción. Estamos muy felices. ¿Están muy felices con el programa? Con el programa, sí. Yo estoy muy feliz, ¿no? Que con el mundo, ¿no? Ah, sí, después de escuchar a Vicky Freire hablando de los desalojos de Buenos terrible, Aires, pero con el programa muy contentos. Pero a mí me hace muy feliz poder visibilizarlo. Poder contarlo. Poder contarlo es un tema casi tabú mediáticamente, Se habla muy poco. Yo no voy a decir, nunca digo nadie habla de este tema porque el periodismo no empieza cuando uno se sienta en la silla y hay frente al micrófono, ¿no? Y hay mucha comunicación popular, me acomodo los pelos mientras hablo, que sí lo hace. Pero no es fácil, digamos, meter estos temas de la Ciudad de Buenos Aires en medios. Pero ¿viste cómo en estos temas te aparece cómo falta esa red de organización política, las unidades básicas, esos sectores donde sepas que te podés recurrir con este tipo de hay el Ministerio Público Tutelar, por ejemplo, que no es muy conocido y es un lugar que hace
muchas cosas. Vamos a hablar, vamos a profundizar porque hay mucha información sobre este tema que la dosificamos porque son temas pesados, ¿no? Pero pensar que 1 de cada 3 personas desalojadas es un niño, una niña, o sea que están desalojando, podemos decir que están desalojando las infancias en la ciudad de Buenos Aires, es muy duro y lo vamos a profundizar. Bueno, y ahora nos vamos a nuestro gesto poético. A tono con el programa, es una poetisa dura, difícil. Excelente, extraordinario, diría Víctor Hugo, extraordinaria. Es Alejandra Pizarnik, 1936-1972, nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, al mismo tiempo que se inició en el mundo de las artes de la mano del pintor surrealista Batlle Planas. Además de pintura, estudió periodismo, técnica que utilizaría para escribir críticas en distintos periódicos. Tradujo a grandes poetas franceses. Su voz es reconocida como una de las más intensas, originales y profundas de la literatura latinoamericana del siglo XX. La obra de Pizarnik se caracteriza por temáticas como la soledad, la muerte, la infancia y la noche, y combina el surrealismo con una búsqueda de precisión poética, y es bienvenida sea nuestro gesto poético. Así que ahí vamos, El ausente de Alejandra Pizarnik. La sangre quiere sentarse. Le han robado su razón de amor. Ausencia desnuda. Me deliro. Me desplumo. ¿Qué diría el mundo si Dios lo hubiera abandonado así? Repito. ¿Qué diría el mundo si Dios lo hubiera abandonado así? Sin ti, el sol cae como un muerto abandonado. Sin ti, me tomo en mis brazos y me llevo la vida a mendigar fervor. La García. Siempre con el vértigo amoroso de la verdad. Y 17 minutos, y ahí tenemos la cortina de nuestra columna de Taxi Periodismo. Mientras suena despacito, dame coordenadas. 17 grados en este momento, superó la máxima. Habíamos hablado de unos 16 grados, en este momento tenemos 17, una humedad del 40%, presión de 1016 hectopascales y un viento sudoeste de 10 kilómetros por hora y visibilidad de 10 kilómetros. Aviso, también recuerdo que no se esperan precipitaciones para hoy, para mañana ni para pasado, así que será una semana tranquila, al menos hasta el fin de semana. Seres con su cielo, con su infierno, con sus ganas de reír o de llorar. 3 y 17 minutos, y con esta cortina de Taxi Mío lo tenemos a nuestra columna de Taxi Periodismo a cargo de Juan Ranieri. Hola Juan, confirmanos las coordenadas, ¿dónde estás? Hola Cintia, hola a los compañeros de la mesa y un saludo también a la audiencia. Estoy en estos momentos estacionado en Rodríguez Peña, entre Juncal y Arenales. Bien estacionado a la derecha, encontré un lugarcito. Rodríguez Peña es que es Recoleta, sería eso. Esto es Barrio Norte, sí, Barrio Norte. Barrio Norte. Plaza Vicente López, ¿no es? Claro, por ahí. Exacto, tengo detrás mío, tengo la placita, una placita chiquita que no recuerdo el nombre, y más atrás está, digamos, más hacia la izquierda, tenemos la plaza. Ahora, ¿vos la columna te agarra ahí y vos venís haciendo viajes o vos decidís que la columna la vas a hacer ahí? Estoy esperando una pasajera y en la espera de la pasajera haces la columna. Ah, estás con tiempo de espera. Mirá qué bien. El pluriempleo, digamos, también, ¿no? Es el pluriempleo, es el expresado al más alto nivel. Escúchame, ¿y el reloj lo tenés funcionando?
en este momento está funcionando. Porque estás en espera. Mejor, es el momento de mejor recaudación. Claro, perfecto. Bueno, Juan, entonces vamos, porque en cualquier momento sube la pasajera y tenés que cortar la columna. La pasajera la hice venir un ratito antes porque sabía que yo tenía la columna. Es una amiga de la casa. Mira, sí, ya sé, me imagino quién es. Exactamente. Bueno, Juan Ranieri, entonces adelante, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, Cintia, hace un tiempo que vengo observando la cantidad de hoteles, telos de alojamiento cerrado. ¡Apa! Sí, vengo viendo las instalaciones, los edificios que están ahí, que quedaron en desuso y están ahí. ¿Y cómo sabés vos que ahí hay un telo? Había telos porque están los carteles, están algunas marquesinas. O porque son conocidos, ¿no? Son conocidos, algunos son conocidos exactamente, claro. Y otros eran un poquito más escondiditos, pero te das cuenta porque está el estacionamiento y eran los hoteles de alojamiento. Y aparte porque sos un gran observador urbano, o sea, vos más o menos... En eso sí, porque además es en toda la ciudad, en todos los barrios. ¿Pero qué son? ¿1, 2, 3, cuántos? No, mira, no. Yo pude, entre lo que yo pude tomar de imágenes, hay 10. Pero entre lo que estuve reportando y buscando data en la web y a partir de ello fui verificando yo, porque además no todos tienen las instalaciones, hay algunos que ya son edificios. Claro, que ya dejaron de ser hoteles alojamientos hace largo tiempo. Ahora, hace largo tiempo, esto viene desde hace rato, pero se intensificó en estos últimos años. Me imagino. Sí, se intensificó. O sea, de coger ni hablar, perdón. ¿Cómo? Y eso me parece que está difícil, sí. Y evidentemente, pero es un dato, es una gran fotografía de la realidad, ¿o no? Digamos que la revolución de la alegría no iría por acá. Viste que siempre había una lógica, ¿no? De lo rentable o lo no rentable. Y entonces había como un lugar común que es nunca vas a dejar de tener rentabilidad si tenés un telo, digamos, porque la gente, gracias al cielo, interactúa físicamente, digámoslo. No, tampoco. No. Mucho menos. Ya no funciona. Mucho menos, además hay cuestiones, los principales son las cuestiones económicas, falta de plata en los bolsillos. ¿Cuánto sale un turno? También, y están entre 30.000 y los más VIP, que son los que quedan, los más VIP son los que más quedan, claro. 200 y pico de mil. No, olvídate, nunca pagué un turno de eso, no sé ustedes. Pero además, imagínate, Cintia, pero un promedio, un hotel alojamiento promedio que está 70 y pico de mil de pesos. Sí, entre 40, 50 mil pesos, 60 mil, depende de lo que quieras pagar digamos, un pernoctar, o sea, pasar la noche con desayuno. ¿Por qué se ríen? ¿Nunca fueron a un hotel alojamiento? Mucho, perdón. ¿Alguna vez fui? Bajó mucho. Es un tema gracioso. Es trágico lo que está contando, pero el tema, bueno, sí, le damos, mediodía le pone una onda. Tiene una connotación que puede ser risible, sí, claro. Pero la verdad que es una foto de época, ¿no? Que cierren. Sí, o sea, vos tenés 10 hoteles, ex hoteles alojamientos en imágenes. Exacto. Así es, yo le mandé imágenes. ¿Y dónde están las imágenes? ¿Las tenemos? Mira. Las tenemos, sí, lo pueden ir pasando. Ahí fui pasando con el auto y lo fui poniendo. Gavilán y Mosconi, Hotel Gavilán en Villa Porredón. Ya está, no es más. Porredón. Cerrado. No es más. Ese no es más, hay edificios ahí, van a ser. Van a ser. Juan B. Justo y Loyola, claro. El Hotel Solos en Villa Crespo. Los colores en Villa Crespo. Eso era una planta de Entel en su momento y bueno, después se devino en un hotel muy exitoso y ya no funciona más. Rojas y Planes, Hotel Rojas en Caballito. Conocido. En Caballito. Sí. Muy clásico ese, ¿o no? O solamente yo conozco los hoteles de alojamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Chicos, vamos, ayúdenme. Avellaneda y Gavilán en Le Mans en Flores. Ese es lo famoso por una arquitectura total, aparte prestigiada. Exacto, lo habré escuchado. Vos y yo muy abocado había mucha prostitución por la zona. Vos y yo en Floresta. No está más. No está más, eso está tal cual así. Mansión Doré en Flores, tapeado, mirá. Ese cerró hace poquito. Qué impresionante. Ese hace poquito cerró. De verdad que me impresiona como foto de época. Valentín Gómez y Billinghurst, el Hotel Valentino ahí en Almagro. Esto debe salir. Ese también cerró hace poquito. 70 lucas, claro. Venezuela y General Urquiza, el albergue Pampa en Balvanera. Mirá, boludo. Mirá, no está más.
No. Impresionante. Sí, mira. Y tengo más anotados. Tengo más, o sea, hay mucho más. Está el Colorado Paraíso, en Parque Patricios, en Brasil, y Urquiza. Sí. Después tenemos, por ejemplo, el Paraíso ahí en Ravignani, Paraíso Hollywood, en Ravignani y El Salvador. Sí. Está cerrado. El que era el Arcobaleno en Figueroa Alcorta, en Pampa y Figueroa Alcorta. El de Comodoro Rivadavia y el Libertador, que era el JJ también. El Hotel Riglos, en Riglos y Alberdi. Claro, o sea, estamos hablando de decenas de hoteles, alojamientos que ya no son más telos, digamos. No son más. Yo tengo anotados, ¿sí? 13, 22, 35 hoteles de alojamiento que no están, que ya no existen más. Qué increíble. Y sí. Que ya no existen más. Sí. Y generalmente esto termina pasando en épocas y en contextos donde hay mucho aumento de servicios, porque aparte electricidad, aire acondicionado, calefacción, hidromasaje. Y uno cuando va a esos lugares usa todo. Yo me imagino una parejita, ¿no? Que quiere interactuar, enredar las patas, qué sé yo, y se hace la pregunta, ¿vamos a comer un pollo o vamos al telo? Y vamos a comer un pollo, deben decir, ¿no? O sea... Bueno, hablando de eso también, por ejemplo, en los hoteles bajó el 50% el consumo dentro del hotel, y hasta ahora incluso le están permitiendo el delivery dentro de las habitaciones del hotel. No te puedo creer, o sea, vos estás en hay una nota muy buena de Graciela Moreno hace un mes. De la negra Moreno, divina, sí. Yo estaba pensando en BAE, que cuenta algunas cosas, habló con la gente de la federación. Yo intenté hablar, pero no hubo tiempo para poder hablar con ellos. Está bien, pero está bueno retomarlo de otra colega. O sea, vos estás adentro del turno y querés, qué sé yo, pedir un vino, ponele. Sí. Y no lo compras al hotel, sino que lo pedís al delivery, sería una cosa así. Permitiendo. Un postre, un chocolate, un dulce, no sé. ¿Qué se come cuando estás en un telo? No sé. Sushi. Sushi, podés, claro. Suya, haces una cena ahí adentro. Me dicen que redondeo. Yo me quedaría todo el programa hablando de este tema porque me parece una columna y además increíble. Un montón de cosas históricas, Cintia, que realmente sorprenderían. Por ejemplo, en la década del 60 había un comisario de la Federal que a través de los edictos buscaba adulterios, homosexuales a los hoteles, iba cuando enganchaba parejas infieles, tenían que declarar, hacían paños menores, los llevaba a la comisaría y le avisaban al cónyuge, al cónyuge, ¿sí? En qué andaba su... Tremendo, en la década del 60. Tremendo, y bueno, sí, imagínate. Y también ha cambiado un poco las costumbres, porque hoy a los chicos, hay muchos padres progresistas, me hace acordar el sketch de Capusotto. Sí, que permiten, que dice, en lugar de que vaya, primero que no hay plata para darle a los pibes para que vayan a un hotel, y después prefieren que estén bajo techo, está muy bien bajo su propio techo, y no en otro Pero me lugar. parece que el dato es de una crisis de época, ¿no? Porque más allá de cómo uno se relaciona, ¿no? Cómo nos relacionamos, o sea, ha sido una constante histórica el mantenimiento de los hoteles de alojamiento. Esto es una foto de la crisis. Gracias, digamos, Juan. Gracias. Podemos decir ahora sí que no. Claro, ahora sí. Aquí sí que no sé. ¿No? Aquí sí que no. Decía Capusotto. Claro, basta, no lo voy a repetir. El viernes con la hijada retomamos este tema que ella lo va a saber transitar mucho mejor que nosotros. Buenísimo, sí. La palabras adecuadas. Te mandamos un fuerte abrazo. Gran columna, como saludos, siempre. Un abrazo. Qué tremenda columna que se manda cada semana Juan Ranieri, nuestra columna de Taxi Periodismo. Buenísimo. Taxi libre ya no sé, a la General Paz, conozco ya ese hotel. Que no se coge, presento ese momento. Libre para usted, y usted nunca sabrá que yo también lo sé. La García en la 530. Mantenemos el fuego encendido.
13 y 29 minutos. Y sí, ¿cómo no nos vamos a quedar hablando? Y el tema daba. ¿Alguien quiere participar, decir algo? Vos hablabas de la crisis también, bueno, la baja de la tasa de la... Sí, yo decía dos cosas, ¿no? La baja de la tasa de natalidad en la Argentina y en el mundo, y también los reportes que existen, pandemia para acá, en la generación Z, es decir, las personas abajo de 30 años, una baja significativa en el registro de relaciones sexuales. Y sí, claro. Menos. Hay menos interacción física, es una cosa increíble. Agustín, ¿vos querés decir algo? Sí, acá nos pone Fernando de Recoleta por WhatsApp, dice, en línea con lo que están hablando, tengo kiosco desde 1987 y nunca se vendieron tan pocos preservativos. ¿Viste? Claro, bueno, Mirá. una gran empresa de preservativos, Tulipán, creo que salió a hablar de la crisis de preservativos. Y eso que el Estado reparte menos, o sea que debería aumentar la demanda, siento que el Estado se retiró. Eso es grave porque hay una epidemia de sífilis. Total. Ojo, Total. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, ¿es ahora o calle para siempre? No, 70 lucas un turno, no sé. Hay que, lo pensás 5 veces antes. 13 y 30 minutos, vamos. Ahora sí va a hablar no de este tema que veníamos hablando, sino de su columna, Agustín Caballero. Exactamente, salimos un poco de todo el tema, la cuestión de albergues transitorios, para pasar a hablar de fútbol argentino, Cintia. Ya está diagramada la primera semifinal, va a ser entre Belgrano y Argentinos Juniors. El Pirata eliminó por 2-0 a Unión, que volvió a sufrir lo que le viene pasando siempre, que es demostrar un buen fútbol, pero no concretar lo que insinúa. Fue 2-0 para Belgrano, que es un candidatazo, te digo, Mirá. Por jerarquía y por estilo y circuito de juego. Luego también Argentinos Juniors eliminó a Huracán por 1-0, un gol de Tomás Molina en tiempo extra de cabeza. Yo pensé que pecheaba Argentinos. Parecía, ¿no? Estaba, como siempre, Argentinos Juniors tiene ese tema últimamente. Sí. Ha tenido grandes equipos y no tiene tantos campeonatos. Y a un Huracán que venía inflado, ¿no? Totalmente. Sí. Y inflado después de haberle ganado a Boca. Claro. Y también con un buen torneo de por medio. Bueno, Tomás Molina, declarado hincha de Huracán, le anota el gol al Globo y se lo grita de una manera bestial, ¿no? No sé, le habrá quedado el fanatismo. Incluso le pidió perdón a la familia después del partido. Pasó Argentinos Juniors por 1-0 y hoy se van a jugar los otros dos playoffs. Si me queda un tiempito después te lo desarrollo mejor, porque quiero ir con una conferencia de prensa ayer que llamó muchísimo la atención de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en la que habló de muchísimas cuestiones. Primero se especuló que iba a renunciar al cargo o que iba a anunciar a José Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid. Lo primero de todo que dijo Florentino Pérez y que dejó en claro es que las decisiones deportivas en el Real Madrid se van a tomar después de las elecciones. Y me quedo con esto de las elecciones. ¿Por qué es llamativo también? Bueno, porque faltaban 3 años para el proceso de elecciones y las adelantó. Florentino Pérez dijo que si le quieren ganar va a tener que ser en las urnas y adelantó las elecciones del Real Madrid para mitad de este mismo año. Luego como que el presidente fue perdiendo la cordura a medida que avanzó la conferencia. Fue como enloqueciendo, ¿no? Empezó diciendo cosas lógicas y luego ya empezó a decir cualquier cosa. Primero que todo, pidió perdón por no renunciar. No sé a quién, pero empezó diciendo que pedía perdón por eso. Luego sostuvo que hay una campaña mediática contra él en la que incluso se inventó que tenía cáncer, que es verdad, y que dijo, si yo hubiera tenido cáncer, seguramente me hubieran fotografiado en algún centro oncológico, que es una realidad también. Bueno, obviamente es mentira, son fake news, pero sí que se esparcieron bastante rápido por las redes. Luego, en un momento, sacó el celular, empezó a leer noticias de ABC, que es una cadena española, se empezó a reír y dijo, me voy a suscribir en este momento. Y se suscribió enfrente de las cámaras. A lo Donald Trump, digamos. Totalmente, sí. En un momento Donald Trump total. Y luego sí que tocó un tema más serio, que es el caso Negreira, que les cuento de paso, es un caso que tiene al Barcelona como institución acusada de pagar entre 1993 y 2018 8.4 millones de euros al José María Enríquez Negreira, que es un ex árbitro de fútbol español y vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, en un caso de corrupción y sobornos para, obviamente, favorecer al Barcelona en partidos. Esto duró 25 años. Bueno, ¿qué dijo Florentino Pérez acerca de esto? Que a él le arrebataron 7 ligas. Fue directo, fue elocuente y abrió también una discusión con el Barcelona. Pero primero lo escuchamos a él. Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica durante 2 décadas. Y siguen siendo los mismos árbitros. Este año hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos
puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada. Pero 18 puntos. Y si algunos lo leen en Real Madrid Televisión lo habrá podido ver. Pero yo no me puedo callar por eso, de verdad se lo digo. Bueno, ahí estaba la declaración de Florentino Pérez. El Barcelona respondió con un comunicado en redes sociales diciendo que va a abrir acciones legales tanto contra él como contra el Real Madrid, porque esto está en plena investigación. Pero Florentino Pérez lo sostiene y lo afirma, ¿no? Dice, esto sucedió, ¿no? Evadiendo completamente el proceso judicial que hay de por medio, lo que puede resultar también en alguna pena, porque esto es obviamente un hecho, puede constituir un hecho delictivo si el Barcelona es encontrado inocente de ello. Hablando de la cuestión ya más cómica, de por qué Florentino Pérez perdió la cabeza, habló también del tema de Valverde y Tchouaméni, que son los dos jugadores que se batieron a duelo y se agarraron a trompadas en el vestuario. Dios mío. Aseguró que él está hace 26 años en el club y que en todo ese tiempo se han agarrado a piñas todos los años, entonces le quitó importancia y luego hizo una cosa increíble. Bueno, qué sé yo, es un argumento. Ya en el final de la conferencia de prensa disparó, arremetió contra una periodista de otra cadena diciendo que es una mujer que seguramente no sepa de fútbol. También lo escuchamos. Miren los periódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, pues lo anuncio aquí que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC por honrar a mi padre. Porque si mi padre levantara la cabeza, no me perdonaría que siguiera siendo suscriptor. Yo no sé de qué le agarró Florentino. Ya al final empezó a disparar contra cualquiera, ¿no? Bueno, lo cierto es que el Real Madrid atraviesa una crisis institucional y deportiva muy importante. El Barcelona el otro día lo venció por 2-0 y le dio la vuelta en la cara al Real Madrid. Y en los festejos del Barcelona, pasamos a un tema ya distinto, Lamine Yamal ondeó la bandera de Palestina. Tenemos la imagen, lo que es un acto político muy importante, porque estamos hablando de quien posiblemente sea, y a mi gusto es, el mejor jugador del mundo, en un mensaje político muy grande. Y lejos de evadir esa imagen, lejos de alejarse, Lamine Yamal saca una captura de ese video y la sube a su Instagram como publicación, ¿no? En una publicación que reúne cientos de miles de me gusta. Así que impresionante, una cuestión muy importante también cuando se critica mucho a los jugadores por no tomar partido dentro de la política, dentro de cuestiones que obviamente son muy importantes. Por último, ya cerrando todo el tema español y demás, volvemos a Argentina, tomamos el vuelo, ya estamos aquí de nuevo. Ayer fue obviamente la 4ª marcha federal universitaria y digo, si me permitís, me despido con este audio de Rubén Darío Insúa, referencia obligada a la hora de hablar y de hacer la confluencia entre fútbol y derechos humanos en esta cuestión de exigir la ejecución de la ley de financiamiento universitario y la recomposición salarial para docentes y no docentes. Quiero irme justamente con este audio de Rubén Darío Insúa hablando sobre la educación pública. ¿Vos qué pensás de la educación pública? Y que es esencial. Porque viste, hoy hay como discursos que buscan un poco de legitimarla, ¿no? No. Más los grandes médicos argentinos, los grandes artistas, los científicos, la inmensa mayoría salió de la educación pública. ¿Y vos qué onda? ¿Hiciste educación pública? Sí. Ahí va. ¿En dónde estudiaste? En el colegio, a 1 cuadra y media de mi casa, se llamaba Colegio Canadá. ¿Y qué aprendiste de la educación pública vos particularmente? Todo lo que sé. La mesa del mediodía está servida. La García, en AM530. Tres y 37 minutos, la columna ahora, porque nos lleva a leer, ¿no? Es un nodo de este programa, tanto como el gesto poético, a cargo de Mariana Collante. Bueno, ¿por dónde vamos, Marian? Hoy vamos a hablar de una novela que se editó hace muy poquito que se llama Wilde también era una fiesta, en homenaje un poco a París, era una fiesta de Hemingway, claro. Pero lo que relata es la vida familiar de una chica en un barrio obrero en Las Torres. Ustedes saben que en Wilde hay unas torres que hacen más o menos desde la década del 80 hasta fines de esa misma década que se terminaron, pero un barrio militar que después fue terminado por el Fonavi. Bueno, entonces habla un poco de la geografía, de lo que es vivir en esa época y en la foto, lugar. Además del libro, es una foto típica de la década del 70, exacto, ¿no? Bueno, es la foto de la familia. De un bautismo. El padre de la narradora, le dicen el gordo, y es un cura obrero. Ajá, entonces, mira. Pero ella no
como que lo toma como algo normal. Claro, algo no focaliza en eso. Claro, no, va contando Genial. qué pasa con los pibes ahí, con ella, Me encanta. con los consumos, que son los consumos de comunes, ¿no? De ir a bailar, de juntar el mango para comprar cerveza, todo lo que va ocurriendo en el barrio, y los que quedan por fuera del barrio, porque todos los barrios tienen sus bajofondos, ¿no? Entonces Claro. sí hace referencia a todos los pibes que viven del otro lado. El del otro lado ya significa algo. Yo les recomiendo este libro, que es muy hermoso. Lo editó una editorial que se llama Salvaje Federal, junto con una editorial chilena. Salvaje Federal se ocupa de editar libros de autores que están por fuera del centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Edita gente de territorio bonaerense, de provincias, ¿no? Tiene como esa mirada, que es la mirada de Salva Almada, que es una de las que organiza la editorial. Y hoy, para romper mi propia columna, traje un documental. Mirá. Que tiene que ver con la fecha de ayer, que fue la gran marcha en la que participamos todos los que estamos aquí. Es un documental que hay que prestar atención cuando aparezca y que se pueda acceder. Lo están dando en Córdoba, participó del Bafisi. Yo vi algunas partes, dura como 2 horas y media, y escuchen el título. A ver. Para hacer una película solo hace falta un arma. Chan, 2026, de este año. Bueno, y es un ensayo experimental, es muy interesante, pero obviamente es un ensayo y tiene esas características. No se compren el pochoclo y se sienten pensando que van a vivir una gran aventura, sino que es ver cómo se relacionaban los estudiantes de la Universidad de Córdoba en la parte de cine, ¿no? Estaban estudiando cine, y qué discusiones había asamblearias y colectivas sobre qué cine hay que hacer, ¿no? 1968, por ejemplo, y entonces están discutiendo. En la previa del Cordobazo. Exacto, ¿no? Después de la dictadura, todos estos materiales desaparecieron hasta que en 2019 el director del documental los encontró y empezó a hacer. Qué genial, me gusta, me interesa. Bueno, porque hay que verlo por partes, ¿no? Son estas cosas que no hace falta hacer una audiencia así tan, me siento y lo veo 2 horas. Podés ir y volver. Claro. Ahora está bueno, estemos atentos para cuando se pueda encontrar. Total. El director se llama Santiago Sein, y yo traje el tráiler para que escuchen. Ya se van a enganchar por el tipo de imagen y la construcción estética que se hace, así que los dejo con el tráiler. Pero muchas gracias, Mariana Collante. A ver. Córdoba, ciudad universitaria, pabellón azul. En un depósito aparecen un montón de latas y cajas con películas. Están a punto de tirarlas a la basura. Un integrante del archivo fílmico de la universidad ve la situación y logra salvar el material. O por lo menos eso es lo que cree en aquel momento. Me avisa del hallazgo y voy a ver de qué se trata. La mayoría de las latas no tienen identificación, pero una de las primeras que levanto tiene escrito un título con fibra. Ahí está, grupo piloto, dice, ¿sí? Lo llamo y le cuento lo que encontré. Hola. Me dice, no puede ser. Ese documental está perdido desde el 76, como todas las películas que estaban en la cinemateca de la escuela. La García, en Somos Radio. La primera. Argentino, Mario Alberto Kempes. La segunda. ¡Qué cómico! ¡Qué planeta viniste! ¡Para dejar el camino tan inglés! La tercera. Y el tiro. ¡Gol! ¡Ganó Argentina! Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y relatores y ayúdanos. Vamos por la 4ª, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. elultimomundial.com. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro de Zoonosis Municipal. Ubicado en Paso del Rey, ofrece servicios veterinarios gratuitos y un área de enfermería especializada en la atención de personas heridas por mordeduras y en el tratamiento contra la rabia. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. La García y vos. Me gusta esa pareja. Cintia García, en Somos Radio. 13:45 y tenemos un pequeño informe de un tema que también nos importa mucho, que tiene que ver con el Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo en Buenos Aires. Imagínense este contexto, además. Sindicatos, empresas, académicos, políticos y ONGs construirán el futuro del trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Esto es Postmarcha Federal Universitaria, del 13 al 15 de mayo, o sea, a partir de hoy. La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA será sede del Congreso Internacional del Trabajo, en el que sindicatos, empresas, organismos internacionales, ONG, académicos, dirigentes, estudiantes discutirán sobre, por ejemplo, el impacto de la IA, de la inteligencia artificial, el empleo, la innovación, bajo el lema Innovación, Trabajo y Sociedad. Esta quinta edición del encuentro de relevancia mundial es organizada por la carrera de Relaciones de Trabajo, ahí en Santiago del Estero, 1029, en la Facultad de Ciencias Sociales. Y Matías Cao, el secretario académico de la carrera de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, nos cuenta en este informe y profundiza lo que estábamos contando. Hola, soy Matías Cao, secretario académico de la Dirección de la Carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA, y hoy comienza el 5º Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo, Innovación, Trabajo y Sociedad, en el que van a participar no solamente cámaras empresariales, representantes sindicales, empresas, organismos públicos, investigadores, docentes, graduados, graduadas y estudiantes. Hoy nos atraviesa una etapa de transformaciones profundas. La inteligencia artificial, la automatización, las nuevas herramientas tecnológicas están cambiando los procesos productivos y las formas de organización del trabajo. Por eso es que convocamos a discutirlo, convocamos a que la universidad sea el puente para que los actores del mundo del trabajo tengan su espacio y que pensemos entre todos que discutir el trabajo no es solamente un debate tecnológico, sino también una discusión política, económica y social. ¿Qué tipo de desarrollo queremos construir? ¿Qué capacidades productivas necesita nuestro país? ¿Cómo generamos empleo de calidad? ¿Cómo incorporamos innovación sin profundizar desigualdades? Bueno, estas son algunas de las preguntas que van a atravesar el Congreso que hoy comenzamos, y entendemos que la universidad pública tiene que ser un espacio de debate
así que los invitamos a todos a participar. Interesante porque es un espacio académico, un espacio de dirigencial, un espacio gremial para pensar el futuro del trabajo en la Argentina. Participarán UTGRAS, MATA, UOCRA, UPCN, UTEDIC, el Sindicato de Empleados de Comercio, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, FATUM, FEDIN, ADIMRA, bueno, cantidad de gremios, Luz y Fuerza, CTA de los Trabajadores, ADOP, FATPREN, en fin, cantidad, la CGT, ¿no? Casi la mayoría de los gremios tienen representación. También habrá representación de ministerios de trabajo de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santiago del Estero, de Córdoba, La Pampa, Santa Fe, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación sobre Inteligencia Artificial, la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, en fin, un encuentro importante, internacional, y que va a dejar mucho material para ir desarrollando. 3:49 y ya lo tenemos con nosotros. Es parte del equipo de la García en la 530. Me estoy haciendo cargo. No sé, te estás haciendo cargo. Me estoy haciendo cargo. Vos corregime si me equivoco. Jamás. Gustavo Cirelli, nueva emisión de podcast. ¿Es así? Hace rato no nos vemos. Aparato represivo. Sí, porque está medio cruzado por sí. Pero sí, vengo a presentar el que arranca, estrenamos mañana. Tenemos una previa y el que está finalizando. En este momento ya. Finalizando no, porque está, eso queda está circulando y eso queda, claro. Bueno, tenemos ahí algo para escuchar, es el que vamos a presentar mañana, que se publica, digamos, mañana al mediodía, es Aparato Represivo. Algo sigue oliendo muy mal. Exactamente, que es un análisis muy interesante, sobre todo por quienes participan: María del Carmen Verdú, Claudia Cesaroni, Alberto Binder y el amado patán Ricardo Rajendorfer. Un gran amigo de la casa y de todos nosotros. Claro. Que analizamos, digamos, esa conjunción, ese sótano de la democracia, como tanto se habló, que es un pantano donde se cruzan servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad, y el foco puesto sobre algunas cuestiones que no fueron tan revisadas desde la democracia, que obviamente son los servicios de inteligencia, con todos los problemas que eso trajo, la historia desde los problemas y la continuidad, ¿no? De esos problemas. Exactamente. Claro. Y el presente. Claro. El servicio penitenciario. Algo que no sé si está en los podcasts, pero algo que es increíble de eso es, por ejemplo, cómo en 2015, ya finalizando el gobierno, Cristina patea el tablero de la CIDE, ¿no? Y todo lo que sucedió. Todo lo que eso generó. Diciembre del 2014. Claro. 18 de diciembre del 2014, me acuerdo mucho porque estábamos en el diario El Tiempo Argentino, más o menos, y todo lo que vino después. Sí, claro. Y eso tiene y los costos, ¿no? De enfrentar a los poderes. Después, pocos días después, los poderes subterráneos. Viene la denuncia de Nisman. Y una semana después viene la muerte de Nisman. Hay una actualización que tiene que ver con que procesaron a Viviana Fein, la fiscal ordinaria correccional, porque supuestamente, siempre lo reflotan y lo descongelan, ¿no? A Nisman cuando los tiempos todo ese proceso fue políticos. Claramente asignado por los servicios de inteligencia. ¿Tenemos un adelanto? Podcast 530. Lamentablemente, a partir de las reformas Bloomberg del año 2004, que fueron elaboradas jurídicamente por Roberto Durrié, que había sido subsecretario de Justicia de Videla, ¿no? En este capítulo, aparato represivo. Algo sigue oliendo muy mal. Acá 3 tengo confrontación con un NN que está en una plaza. Si por algún milagro Videla, desde su época, pudiera ver por un instante la Plaza Congreso un miércoles, creería, dado que no conoce todo lo que pasó desde que murió en adelante, creería que la dictadura que él encabezó nunca se interrumpió. Bueno, ahí tenemos. Esto es lo que se estrena mañana, que es en verdad es como una saga de lo que viene ya de la semana pasada que hicimos sobre Poder Judicial, digamos. Está muy imbricado. Porque Poder Judicial, que es habeas corpus por la justicia,
tiene que ver con aquellos rechazos, los habeas corpus y todo cómo jugó la corporación judicial durante la dictadura, dándole cierta legitimidad a ese genocidio, cierta entre comillas, y te lleva al lawfare y te lleva a San José 1111. Les recomiendo ir por el de la semana pasada y esperar a que llegue mañana. Aparato represivo, algo sigue oliendo muy mal, estrena mañana al mediodía el podcast 530. La García, en Somos Radio. 3:53, Manu Saralegui, vamos. Bueno, le metemos, habríamos hablado al principio sobre la movilización ayer, la marcha universitaria. Uno puede pensar que el 2, 3, 4% de la población argentina se movilizó ayer en las calles pidiendo por el financiamiento universitario. La discusión, me parece, ahora tiene que ver con hechos los reclamos al gobierno de Milei, que parece que abrió sordos a eso, independientemente de cómo fallara la Corte. ¿Cómo se va a construir una alternativa política para que los gobiernos que vengan puedan reconstruir ese sistema y atender a todas estas otras demandas crecientes en la sociedad? Los jubilados, la necesidad de los salarios, el problema del PAMI, las universidades, etcétera. Me interesa poner, creo que teníamos en una placa, un posteo de ayer de Máximo Kirchner en las vísperas de la movilización que mostraba una tapa de La Nación que hablaba del ajuste del gobierno en las universidades. Me interesa porque abre una ventana a la discusión económica en el peronismo que se viene. Dice Máximo Kirchner: es realmente llamativo ver cómo los mismos que festejaron el inicio del gobierno de Milei hoy muestran una cínica preocupación por la educación pública. ¿Qué pensaron que iba a suceder? ¿Se distrajeron mirando el riesgo país? Un índice hecho en el exterior para la timba financiera que poco tiene que ver con el desarrollo de la nación y la realización de las familias argentinas. No es gratis entregarse para agradar. Veo que festejan el riesgo país y el ficticio equilibrio fiscal al mismo tiempo que derraman lágrimas de cocodrilo por los recortes en la educación y en la salud. ¿En serio no ven nada extraño en esto? ¿Ningún tipo de contradicción? ¿No se preguntan los avesados especialistas mediáticos cuánto se recaudaría hoy por bienes personales de no haberse modificado ese impuesto en la ley bases de manera inexplicable y sobre todo injusta? ¿No pensaron que esos recursos hoy servirían para morigerar el estado actual de las cosas? ¿La baja de impuestos a los que más tienen acaso trajo más inversión y trabajo? Algunos de los que apoyaron estas iniciativas con el fin de parecer serios y estar en línea con la onda mediática, hoy quizás aparecen con cara de preocupación. No les creo, no les crean. Es imposible que el Estado, con las condiciones que establecen las leyes sancionadas durante el gobierno actual y el endeudamiento externo con vencimientos incumplibles, pueda dar respuestas a las crecientes necesidades de la mayoría de la sociedad. No se puede. ¿Quieren construir equilibrio fiscal? Bien. Reestructuración de la deuda, modificación de bienes personales y el RIGI. Distribución entre las provincias de las retenciones a la soja, que las petroleras pongan más porque se llevan mucho y ni hablar de minería. No sean caretas y dejen de querer ver si mojan en las elecciones del año que viene mintiendo. La sonrisa del poder económico que buscan para que apoyen mediocres candidaturas es la tristeza de un pueblo que ya no puede más, a pesar de su voluntad, de su generalicidad, de su esfuerzo. Hay que vivir, no sobrevivir. Esta me parece que es la discusión que empieza a darse en el peronismo, porque después de la experiencia del gobierno de Alberto Fernández, sabemos que no todo gobierno peronista que venga va a ser bueno de por sí. Claro. Por supuesto será mejor que el gobierno de Milei, pero nos puede pasar que los gobiernos que vengan, en vez de afrontar la crisis tremenda que está viviendo el grueso de la población argentina, logren legalizar, enmascarar, darle viso de legitimidad al nuevo piso al cual el poder económico quiere someter a la población argentina. Me interesa en ese marco compartirles rápidamente, tenemos poquito tiempo, una nota que salió en Contraeditorial la semana pasada del economista Santiago Fraschina. Creo que por ahí tenemos ahí la tapita de la nota de Contraeditorial para recomendar. Santiago Fraschina, economista de la Universidad de Avellaneda, tiene una tesis bien interesante que por ahí la podemos conversar algún día, que él dice: la disputa en la Argentina no es entre dos modelos económicos, por lo menos en la actualidad, sino entre tres. Obviamente está el modelo neoliberal, financiero, de endeudamiento, pero también hay otro modelo, además del modelo peronista, digamos, que es el modelo desarrollista, que busca, de alguna manera, desarrollar las fuerzas productivas sobre las espaldas de las grandes mayorías. Un modelo productivista con la gente afuera. Amigable con los mercados, ¿no? Dice Santiago Fraschina en su texto: la idea de que primero hay que crecer y luego redistribuir remite a una lógica ajena a la tradición justicialista. Remite Santiago Fraschina al documento del 1 de mayo de Parque Norte del peronismo supuestamente federal que decía: no se puede distribuir riqueza que no se genera.
Es en esencia la vieja tarea del derrame, dice Santiago Fraschina. La pregunta de fondo es otra. ¿De verdad la sociedad argentina no genera riqueza suficiente para sostener niveles salariales dignos? Un país con capacidad industrial, energética, minera, tecnológica. También conviene recordar que el salario no es una consecuencia pasiva del crecimiento, sino una de sus condiciones. El poder adquisitivo de los trabajadores dinamiza el mercado interno, estimula la producción, amplía la inversión y fortalece la recaudación. La inversión social, es decir, el gasto del Estado, lejos de ser un mero gasto, tiene efectos multiplicadores concretos sobre la actividad económica. Por lo tanto, no es crecer para distribuir, sino distribuir para crecer. La experiencia histórica del justicialismo es contundente en ese punto. El peronismo enfrenta una encrucijada que no se resuelve con pericia contable, sino con la recuperación de su audacia histórica para transformar la realidad. Nosotros ya vivimos una época en la Argentina durante la pospandemia donde la Argentina creció y el crecimiento se lo llevaron 4 vivos. Cristina proscripta, que era una garantía del programa político, era una garantía de crecer y de distribuir en simultáneo, ¿no? De que los números cierren con la gente adentro. Proscripta Cristina, es lógico que el peronismo tenga que discutir más que nunca su programa político. Los tiempos de la proscripción del peronismo, del primer peronismo, fueron también fecundos en grandes programas transformadores. La Falda, Huerta Grande, se dieron en el medio de la proscripción. Decía Máximo Kirchner, nosotros no podemos decir, estamos con los jubilados, estamos con los discapacitados, estamos con las universidades, estamos con la obra pública, estamos con los salarios, estamos con los endeudados, estamos con los que sufren, pero a la vez nos damos vuelta y decimos, lo que hay que hacer es contentar a los mercados financieros. Aparece un rumor en el peronismo de que tenemos que preocuparnos de que una victoria peronista no genere un lunes negro en los mercados. No se puede pensar en un peronismo con la gente adentro, satisfaciendo, rindiéndose al dios mercado. Detrás de eso, me parece, y para ir cerrando, hay una tesis errada sobre qué es el peronismo. El peronismo no es armonía sin conflicto. Obviamente el peronismo aspira a la síntesis entre el individuo y la comunidad, entre el Estado y el mercado, entre el capital y el trabajo. Pero esa síntesis cuenta la experiencia peronista que se dio no negando los conflictos, sino enfrentándolos, decía el Papa Francisco. La unidad es superior al conflicto. Eso no es negarlo, sino que la armonía viene después. El bicentenario de la Argentina, el pico civilizatorio nacional, con los salarios más altos, los satélites del espacio y 1/4 de la población argentina en la calle, ¿no? Ese momento también pasó por tocar intereses y atravesar conflictos para luego lograr grandes momentos de armonía social. El peronismo es la aspiración de la armonía, pero también es el subsuelo de la patria sublevado. Asumir el conflicto, enfrentarlo, confrontar intereses y eventualmente ganar y conducir. Entonces, para ir poniendo sobre la mesa otro elemento del debate del peronismo, decíamos la vez pasada, son los dólares, no los pesos, ¿no? Son los jubilados y no los mercados. No hay que crecer para distribuir, sino distribuir para crecer. Impresionante, impresionante porque lograste redondear esta idea a todo ritmo y yo creo que sobre esto hay que hay que seguir. Además viniste enfermo y todo. No, hay que seguir semana a semana. Muy buena nota de Francina en Contradictorial. Muy buena nota de Francina en Contradictorial. Recomendamos que la lean. Basta, compañeros, lo seguimos afuera del programa. Muy buena Contradictorial, muy bueno Carlos Polimeni y todo el equipo que ya llega. Nos vamos, nos fuimos. Para nosotros como cada día será hasta la vuelta. Que no quiere ni ver.